Hola a todos y bienvenidos una vez más a Lights Up, el podcast donde hablaremos sobre algo que vivimos pero que quizás no analizamos en profundidad. ¿Qué es lo que pasa cuando dejamos o soltamos espiritualmente a una persona? Y es que a veces no nos damos cuenta de que estamos constantemente atados a personas que no nos hacen bien, pero que por nuestra insistencia o por lo que sentimos por estas personas las queremos tener en la vida, creando un vínculo muy fuerte que en el lado espiritual o de modo espiritual hacen de nuestra vida una vida con un sentido que no es el nuestro. ¿Qué pasa cuando sueltas a nivel espiritual, por ejemplo? Pues en el ámbito filosófico, científico, espiritual y religioso, la acción de soltar puede ser interesante como un proceso multidimensional que involucra la mente y las emociones, el espíritu y, en última instancia, la trascendencia personal. Soltar espiritualmente no es meramente un acto emocional o psicológico, sino un gesto integral que puede revolucionar nuestra relación con nosotros mismos, con los demás y por supuesto con el cosmos. En esta disertación exploraremos los aspectos más profundos de qué ocurre cuando se suelta, cómo afecta el tejido de nuestra existencia y qué implica desde diferentes perspectivas. Así que acompáñenme. La esencia de soltar en contexto filosófico. Desde una perspectiva filosófica, el acto de soltar se puede entender como la renuncia al apego, que en el pensamiento occidental y oriental se ve como un obstáculo para la libertad. En la filosofía oriental, por ejemplo en el budismo, soltar esta relación con el abandono de tanha o deseo. Gautama Buda enseñó que el sufrimiento, dukkha, surge de la necesidad de poseer o controlar, y que la liberación espiritual se encuentra en la entrega a la impermanencia. Sin embargo, en el taoísmo, adopta una perspectiva similar con el Wu Wei, no acción, una práctica de fluidez con la naturaleza y aceptación de lo que es. En la filosofía occidental, en la obra de los estoicos como Séneca o Epicteto, encontramos la idea de que debemos separar nuestras emociones de aquello que está fuera de nuestro control. El soltar no significa indiferencia, sino aceptación de que la realidad funciona bajo leyes que exceden nuestra voluntad personal. Martin Heidegger sugiere que soltar implica reconciliarnos con nuestra facticidad, el reconocimiento de nuestras limitaciones humanas y de lo inevitable de ciertos aspectos de la existencia. El soltar, entonces, en el marco filosófico es un ejercicio de libertad, una forma de emanciparnos de los grilletes del apego, las expectativas y la identificación con aquello que es transitorio. La experiencia de soltar, una perspectiva científica y psicológica. Desde el enfoque neurocientífico y psicológico, el soltar tiene un impacto profundo en la mente y el cuerpo. La base neuroquímica del apego, y es que los apegos están relacionados con la relación de dopamina y oxitocina, sustancias químicas que generan placer o conexión. Cuando liberamos algo o alguien, hay una activación del sistema límbico donde se procesan las emociones, lo que genera una sensación inicial de pérdida o vacío. El cerebro, al soltar. Pues estudios en neuroplasticidad sugieren que al dejar ir viejos patrones emocionales o creencias, el cerebro literalmente se reconfigura, formando nuevas conexiones neuronales. Este cambio crea espacio para nuevas perspectivas y comportamientos. El estrés crónico asociado al apego o la resistencia a soltar puede ser reemplazado por calma,
gracias a la disminución de la actividad en la amígdala y el fortalecimiento del córtex prefrontal, el área relacionada con la regulación emocional. Impacto emocional. Psicológicamente, soltar es un proceso de duelo. Al abandonar una situación, una relación o una idea, las personas enfrentan etapas como la negación, la ira y la aceptación. Sin embargo, el duelo no es meramente una pérdida, es una transformación en la forma en que nos relacionamos con la memoria y el significado. Soltar en el marco espiritual, la conexión trascendental. Sin embargo, soltar desde el ámbito espiritual puede considerarse un acto de fe y entrega. En muchas tradiciones, la acción de soltar se entiende como el reconocimiento de que existe una realidad superior que sostiene y guía la esencia. En el cristianismo, por ejemplo, Jesús nos enseña a sus seguidores a confiar en la voluntad divina. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esto es en Mateo 11:28. Y el acto de soltar implica descansar en la confianza de que Dios tiene un propósito perfecto, incluso en medio de la incertidumbre. En el hinduismo y Vedanta, el concepto de sannyasa representa la renuncia, no como abandono de las responsabilidades mundanas, sino como la liberación del ego y del deseo. Soltar es vivir en verdad del Atman, el ser, y trascender la identificación con el Maya, la ilusión. En el sufismo, la tradición mística islámica describe el soltar como un acto de morir antes de morir, lo que implica la rendición del ego y la unificación con el divino. El poeta Rumi escribió: cuando dejas de ser tú, entonces el universo entra a ti. Nuevas corrientes espirituales. El soltar se interpreta como alienarse con el flujo energético universal, dejando atrás las resistencias que bloquean la abundancia, la paz y la claridad. Así que soltar espiritualmente representa la superación del ego, ese centro que busca controlar, acumular y resistir el cambio, y una apertura al campo infinito de posibilidades. ¿Qué pasa cuando sueltas espiritualmente? Un despertar integral. El resultado de soltar no es simplemente la ausencia del conflicto, es un despertar integral que afecta todas las dimensiones del ser. Pues a nivel emocional se reproduce una ligereza, una ausencia de peso emocional asociado al apego y al resentimiento. Esto conlleva la capacidad de estar presente, de abrazar la vida tal y como es. A nivel relacional, el soltar puede transformar relaciones permitiendo que éstas fluyan libremente en lugar de estar marcadas por perspectivas y demandas. Esto genera conexiones auténticas basadas con el respeto mutuo. A nivel espiritual, la persona que suelta experimenta una disolución de los límites del yo, conectándose con una realidad más amplia. Esto refleja la paz interior y la aceptación. Y a nivel energético, en el lenguaje de las terapias holísticas, soltar, liberar bloqueos energéticos, la energía previamente estancada por el apego comienza a fluir, creando espacio para niveles más importantes y para nuevas manifestaciones. Soltar como puente hacia lo eterno es importante. Por lo tanto, soltar espiritualmente no es una renuncia superficial, es una transformación interna, es un acto de profunda humildad y confianza en lo divino, en la naturaleza o en el orden universal, dependiendo de la cosmovisión de cada individuo. Esto es personal. Este proceso libera al ser humano de las cadenas del apego, lo introduce en la realidad del aquí y ahora y abre las puertas de la trascendencia.
Soltar no es el final, pues es el principio de una vida que ya no se define por lo que se posee o por lo que se teme perder, sino por lo que es en esencia libre, eterno e infinito. Recuerden que son seres muy completos. Recuerden que ustedes deben de amarse, quererse y respetarse incondicionalmente. Espero que este podcast realmente les haya podido ayudar o servir de algo. Si es así, por favor, no olviden en compartirlo con alguien que lo necesite. Disfruten de su vida, suelten todo lo que tengan que soltar, porque la vida es más de lo que estamos viendo, porque somos más que un simple cuerpo. Gracias a todos.